Dios les bendiga, amados hermanos, en esta nueva oportunidad en la que el Señor pues pone en mi corazón el deseo de compartir una vez más con ustedes en estos días, pues que como todos sabemos, la duda, las complicaciones de, de estos temas están realmente pues trastocando nuestra fe, ¿verdad? Entonces, nada mejor que la palabra del Señor para llevarnos al propósito para el cual Dios nos ha llamado a servirles. En esta hermosa noche quiero compartir con ustedes un tema relacionado con nuestro deber en estos días, porque podríamos estarnos ocupando de casi cualquier cosa, de casi cualquier actividad, pensando que esto o aquello es lo que conviene hacer y por supuesto la batalla contra la carne, la batalla contra las diferentes propuestas del sistema que el mundo pues propone, nos invitan a buscar las soluciones diversas, pero qué bueno que tenemos la palabra del Señor, qué maravilloso poder contar con la voluntad de Dios a través de su palabra. Les invito, si tienen a la mano su Biblia, para que busquemos en el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 12 y verso 35, los cuales nos dicen en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu de la siguiente manera: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón ha de venir, velarían ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Gracias, Señor, en esta maravillosa noche por esta oportunidad. Dios del cielo, estoy como siempre convencido que nada puedo, que nada sé, que nada entiendo, a menos que la presencia de tu Espíritu Santo, al que invoco, Señor, por amor de tu nombre, oh Jesús de Nazaret. Requiero la asistencia, el respaldo y la sabiduría de lo alto para ser guiado hacia toda verdad. Permíteme, pues, Señor, meditar en esta palabra y compartir, Señor, el sentir que has puesto en mi corazón. Permíteme, Padre de la gloria, no entrar en aspectos teológicos, Señor amado, porque no es el propósito ni el objetivo, Señor, mostrar mis conocimientos, sino tu voluntad, Padre, porque son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, son tiempos angustiantes, Señor. Pero poderoso eres tú, Señor, para guardarnos de toda mala interpretación de estos tiempos. Por eso tienes tu palabra a nuestra disposición, Señor Jesús. Ayúdame pues, Señor, te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, todos sabemos que la palabra del Señor nos advierte de los juicios venideros. Hace más de 2000 años que nuestro Señor Jesucristo profirió estas palabras delante de muchas personas en aquel tiempo, entre ellos obviamente sus discípulos, y realmente pues las preguntas de aquella época siguen siendo las mismas de hoy. Una de las que ocupaba la mente y el corazón aún de los discípulos del Señor era si se habría de restaurar el reino de Israel. Para los que hemos meditado en la palabra y conocemos algunos aspectos de la historia del pueblo de Israel, pues entendemos lo terrible que era para ellos el
tener que entender de una manera espiritual todo lo que Jesús les enseñaba, puesto que el conocimiento que ellos tenían acerca de su historia, pues no era menos impresionante el poder recordar las victorias de David, cómo el reino de Israel se había establecido pues a través de las batallas en las que Dios participó directamente, y esos recuerdos pues eran imborrables, y por eso es que sus discípulos le preguntaron que si habría de restablecer, de restaurar el reino de Israel en aquella época. El dominio romano sobre el pueblo judío de los tiempos de Jesús era más que evidente. Incluso pues podemos recordar cómo pues los mismos religiosos de su época trataron de sorprender a Jesús preguntándole sobre el tributo, y la referencia que Jesús hace de la figura que contenía aquella moneda, pues deja claro que pues aún en una provincia que aparentemente era autónoma, la moneda de curso legal era pues una moneda en la cual se representaba pues la figura del César, y esto pues no era para nada agradable a ellos. Todo lo que le rodeaba apuntaba a que probablemente Jesús les daría respuesta a esas dudas. Y los días que hoy vivimos, amados hermanos, no difieren mucho de aquellos tiempos. La ansiedad del ser humano en general, sean creyentes, obviamente los no creyentes será mayor, pues prevalece, porque todos estamos conscientes de que la carne nos pide muchas veces soluciones conforme a los deseos de la misma, pero que el tema que realmente debe ocuparnos es el tema de la salvación, el tema de los propósitos eternos de Dios. Y en estos versículos pues encontramos una enseñanza más que maravillosa, de auténtica y poderosa esperanza para aquellos que le creemos al Señor. En el versículo 35, de los cuales leímos, porque vamos a tratar de hacerlo textualmente, dado que, como le compartí a mi esposa, es un poco difícil para mí predicar la palabra en estas condiciones. Hoy más que nunca, hermanos, déjeme decirle que el altar es imprescindible. No es solo la presencia del predicador, es también aquel lugar el cual se ha designado precisamente para plantarnos como siervos de Dios en aquel altar y en aquel santo lugar que se ha dedicado como la casa del Señor. Pues esos elementos son imprescindibles para que el mensaje del Señor sea completo. No digo que Dios no esté hablando en este momento a través de su servidor, pero sí reconozco las carencias de pues estos aspectos que antes mencioné. Con todo, quiero decirles que la palabra del Señor igual pues sigue siendo lo que es, más cortante y penetrante que una espada de dos filos, y que pretende, y yo quiero en este momento que usted le permita a esta palabra llegar donde debe de llegar, a la conciencia, a los puntos más sensibles de nuestro ser, porque esto es lo que necesitamos. No necesitamos promesas de alguna solución ni material, ni biológica, ni mucho menos. Nuestra alma es la que está en juego todo el tiempo que estamos en esta vida. Y por eso esta palabra nos deja ver las cosas tal como Dios realmente quiere que las veamos. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Dos elementos que, amado hermano, sin el ánimo pues de señalar a nadie, puedo estar casi seguro que muchos de los que ahora me están viendo no están realmente atendiendo a estas demandas del Señor. Una posición, una acción por demás inminentemente necesaria. Estén ceñidos vuestros lomos, es decir, deben asegurarse. La seguridad que el cristiano debe de tener de que Dios está haciendo lo correcto. Y luego nos habla
de una herramienta, de un elemento 100% indispensable, el cual es la palabra del Señor. Ella es nuestra lámpara que debe de estar alumbrando a nuestro corazón. Debemos mantenerla encendida en nosotros. Y ustedes dirán, hermano pastor, ¿y se puede encender o apagar la Biblia? Claro que sí, cuando la descuidamos, cuando la dejamos hacia un lado, cuando la menospreciamos, pues obviamente se mantiene apagada. Pero cuando la tenemos a nuestro lado y constantemente la miramos de reojo y sabemos que en ella encontraremos el consejo poderoso que nos ayudará a vivir y sobrellevar estos tiempos tan difíciles, que cada día me quedo más que sorprendido, satisfecho al ver a los hombres como en los tiempos del asedio a los territorios judíos, buscando soluciones, armándose hasta los dientes, buscando equipamiento para defenderse, cuando al final vemos a Dios levantando líderes que al escuchar y obedecer la voz del Todopoderoso lograron las victorias auténticas. En estos casos, pues, es necesario también meditar en las recomendaciones del Señor. Esa palabra que nos avisa de actuar como hombres que aguardan por la venida de su Señor, por el retorno de su Señor. Pero ojo con esta palabra, hermanos, aguardan, esperan, están pendientes. Más abajo se menciona la palabra vigilantes, vigilias, lo cual pues no debería de ser difícil para nosotros entender, puesto que una persona que está vigilando no es una persona que simplemente está viendo, es una persona que está observando cada movimiento, cada detalle, para poder definir y discernir las acciones a tomar. Y en nuestro caso, pues, tal como el Señor Jesucristo le reclamó a sus oyentes, especialmente a los religiosos de su época, ustedes saben distinguir las sazones de los tiempos, cuando el viento sopla del norte, cuando la higuera muda su hoja, saben distinguir que el invierno se acerca. ¿Cómo no pueden distinguir, dice el Señor, de los tiempos que estamos viviendo? Pues bien, este mensaje de parte del Señor para todos nosotros es para que estemos atentos, pues nuestro Señor volverá por su pueblo. Claro, muy poco se habla hoy del rapto, muy poco se habla de esa posibilidad de salir de esta tierra donde pues los inventos y el desarrollo de la tecnología nos hacen cada día poner en tela de duda la veracidad de la palabra. Sí, espero tú no seas, hermano, si no eres de la congregación La Roca Inconmovible y ves este video, pues no seas de aquellos que tienen la esperanza de transportarse a través de una nave espacial hacia un planeta de los que últimamente supuestamente se han descubierto, que llena las cualidades y requerimientos para la vida humana. Espero que no seas tú uno de esos que guardan la esperanza de que sea el hombre el que le dé solución a la problemática de la vida del ser humano. Ahí sí que la palabra del Señor pues nos deja claramente visible que el hombre ha fallado en ese intento, y por eso se menciona aquí la palabra bienaventurado, 3 veces dichoso, aquel siervo, dice el verso 37, de los cuales pues cuando su Señor venga le halle velando, ¿sí? Le halle observando las circunstancias, cada detalle. No es que estemos criticando las acciones del gobierno, no es que estemos condenando los esfuerzos humanos. Claro que salimos beneficiados, probablemente tú seas beneficiado con alguna de las asignaciones que el gobierno pudiera darte por 3 meses. Y qué bien, eso aliviará tu necesidad material. Pero después de algunos meses que ya el hombre no pueda ayudarte en nada, ¿qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué haremos todos? Porque lo peor, los expertos en el tema de la pandemia dicen que está por venir. No sabemos cómo va a actuar las personas, no sabemos cómo va a ocurrir en los próximos días, cómo estará comportándose cada quien respecto a la situación que se avecina. Y por eso Dios dice
que no es bienaventurado aquel que tiene llena su alacena de comida, aquel que en sabiduría humana se ha proveído de vastas cantidades de recursos materiales, de dinero para poder enfrentar esta situación. Más bien dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga los halle velando, los halle observando, viendo por las ventanas, analizando cada palabra que dicen los líderes mundiales, observando las noticias, pero no simplemente para asustarse o preocuparse, sino para ver que Dios tiene el control de todas las cosas. 3 veces dichoso aquel que esté vigilante, que de veras sepa distinguir lo bueno de lo casi bueno, como decía un sabio predicador. Y luego dice algo muy interesante, hermanos, algo que no es que yo esté profetizando, la profecía está sellada, la palabra del Señor lo dice claramente. Hermanos, si hubiera alguna profecía en estos días, tendría que ser simplemente de consolación y de exhortación para que su pueblo nos acerquemos al Señor y pidamos perdón como lo hizo alguna vez Daniel, quien todos sabemos era un hombre que no le encontramos ningún pecado, no le vemos ninguna conducta que pudiera pues definirlo como un hombre de doble ánimo, sino más bien un hombre que fue fiel a su fe, que confió en lo que Dios había establecido como la ley para los judíos, rehusándose a alimentarse de la comida que se servía en la mesa del rey. Y de esa manera podemos nosotros entender que los tiempos debemos clasificarlos no en un contexto profético para días posteriores, sino los que estamos viviendo. En el verso 38 se habla de una posible tardanza del Señor. Algunos se asombran y dicen, pero si ya de tiempos estamos esperando a Jesús y no viene. Pero la palabra es clara. Aquí mi amado hermano dice que aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, quiere decir que Dios vendrá por su pueblo, amado hermano, cuando Él así lo considere oportuno, cuando en su infinita y eterna sabiduría Él decida que es el momento. Pero nuestra responsabilidad, y ahí sí que para nuestro propio bien, es estar velando, observando las características de los tiempos. El apóstol Pablo decía casi 2000 años atrás que los días eran malos. Y pues como malos no podemos definir solo la violencia, sino las estrategias que el enemigo estaría utilizando para impedir que los hijos de Dios dejaran de ver las promesas del Señor, promesas auténticas, promesas serias, como lo es su retorno, el retorno de nuestro amado Señor Jesucristo por sus salvos, por aquellos por quien Él dio su vida y hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario. Y eso es lo que Él quiere, que si hay un retardo, pues nosotros podamos permanecer. Y luego vuelve a decir, bienaventurados son aquellos siervos, a quien el Señor los hallare así, vigilando, vigilando. Te preguntaría yo, ¿qué estás viendo ahora mismo? O antes de que te avisaran que el pastor volvió a publicar un video. ¿Qué estabas viendo? ¿En qué estabas pensando? ¿Cuáles eran tus planes? ¿Cuáles son tus expectativas de vida? ¿En qué estás confiando? Seguramente te habrás enterado que la empresa donde trabajas podría recortar personal porque las ventas han bajado, porque el área en la que se desempeña el patrono para el cual tú trabajas, pues ha perdido mercado y la preocupación es inminente y la duda pues mucho más aún. Entonces, ¿en qué estarás pensando? ¿Cuál es la solución que estarás tratando de encontrar? Sabes, yo no soy diferente a ti. Hace unos minutos atrás esperábamos lluvia. Hace unos minutos atrás observaba las nubes y pensaba en si regaba o no regaba unas matas de aguacate que están por ahí. Pensaba como humano, pero qué lindo cuando voy a la palabra del Señor y me hace ver
que mi confianza no puede estar en mis habilidades que pueden extinguirse de un momento a otro. Qué maravillosa la palabra del Señor que me muestra cómo ser un siervo vigilante. Y luego viene una advertencia, la más importante, mi amado hermano, del verso 39 al 40, dice, pero sabed esto. Oigan, el Señor dice, quiero que sepan algo nuevo, algo muy importante, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Este versículo siempre ha llamado mi atención porque deja claro cómo es que ciertos tiempos en nuestra vida nos hacen estar un poco alertas, pero luego cuando las expectativas se resuelven por las ofertas de los hombres, inmediatamente volvemos la vista atrás, inmediatamente ponemos nuestra confianza en otros aspectos de la vida terrenal y material. Pero luego continúa el Señor diciendo, vosotros pues también estar preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y yo sé que algunos dirían ahora mismo, bueno, pastor, pero entonces quiere decir que no vendrá todavía. Aquí no dice eso, hermanos. Aquí lo que dice es que a la hora que no penséis. Sí, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa a la hora que no penséis? Bueno, cuando de repente a la hora al momento que deberíamos de estar meditando seriamente en lo que está ocurriendo, pues tomamos las directrices que nos ha dado las diferentes entidades de gobierno para entretenernos. Han pues ofrecido tiempo extra, tiempo gratis, las diferentes empresas de cable, de televisión, de internet, nos ofrecen tiempo gratis de internet, gigas, megas, qué sé yo, cómo realmente lo llamen. Pero algunos dirán, bueno, hoy sí tengo para ver mis videos en YouTube o para ver una película o para conectarme a alguna, algún tipo de entretenimiento. Pero no olvidemos, amados hermanos, que el día que el pueblo de Israel caminaba por el desierto, Dios advirtió que no era como para sentarse a jugar. ¿Cuántas familias estarán jugando? ¿Cuántas familias están tratando de minimizar los efectos de este juicio que Dios está trayendo? Yo no sé si usted, dama, caballero, joven, que pues ha sido fiel en su asistencia a la casa del Señor en la roca inconmovible, se puede recordar cuando Dios ha advertido de estos tiempos y nos ha dejado claro que vendrían tiempos, amado hermano, en los que desearíamos realmente equiparnos y ocuparnos en la meditación seria de la palabra. Pues estos son los días. Yo sé que algunos están haciendo sus devocionales, están reuniendo a la familia para adorar al Señor. Y pues usted se preguntará, ¿y qué más debo de hacer? Pues vigilar, 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 porque Dios nos ha mostrado que a veces pensamos tener todo bajo control y cuando sentimos, como decía la palabra el otro día, pues el pecado pasa por nuestras narices y ni siquiera hemos desarrollado el olfato espiritual para identificarlo, atacarlo y condenarlo y por supuesto buscar el perdón divino para que nuestra vida esté en armonía y en agrado delante de nuestro Señor. Vosotros pues, ¿quiénes? Nosotros. Les advertí que no iba a entrar en aspectos teológicos porque muchos predicadores dicen que estos versículos no corresponden a la iglesia, que aquí la figura es el pueblo de Israel. Pues no sé qué pueda pensar el teólogo que pudiera ver esto. No sé si lo aprobará o lo desaprobará, pero en mi corazón siento seria y profundamente la necesidad de entenderlo para mí. No sé si tú para ti, pero vosotros. Entre ese grupo me encuentro yo, entre ese también
ese también es para mí. Estad preparados, porque a la hora que no lo pensemos, sí, puede ser en una deliciosa cena, puede ser en un delicioso sueño, puede ser en un momento de distracción. Y hoy más que nunca hay que tener cuidado con los distractivos. Sí, no te creas que porque estás encerrado en casa, estás privado de ciertos paseos, de ciertas diversiones, donde pues no podemos negar que la tentación estaría más específica y determinada. Yo entiendo eso, pero no por estar en casa junto a los nuestros tendremos menos tentaciones. La mente divaga muchas veces. Jesús recordó que una de las conductas del pueblo de Israel en el desierto fue precisamente el no tener una estabilidad. Y esto también es sinónimo de vigilancia. Esto también es lo mismo que estar vigilante. El apóstol Santiago dice que aquellos que son como la onda del mar y que no tienen estabilidad son precisamente los que no están vigilando, los que no están observando la situación. Yo te invito a que trates de ver la voluntad de Dios y lo que tampoco es la voluntad de Dios en todo lo que se está planteando. Sí, no te creas que cuando tu corazón se sienta desfallecido porque no ha aparecido la cura para esta enfermedad, que cuando tu corazón se sienta decepcionado y tu mente dé vueltas y vueltas pensando cómo es posible que no haya una cura para esta enfermedad, cómo es posible que no vamos a volver a la normalidad, podría ser que no volvamos, pero podría ser que nuestro arrebatamiento esté más cerca que nunca. Y por eso la advertencia del Señor, vosotros pues también estad preparados, preparados. Hay un verso en el libro del profeta Isaías que dice, estad pues preparados para el encuentro con vuestro Señor. Ese encuentro que no va a ser cualquier encuentro, que no va a ser un simple saludo con una persona X, es con nuestro Señor, con aquel que en algún momento le habremos adorado, le habremos glorificado, habremos derramado nuestras lágrimas, le habremos hecho referencia de adoración y alabanza, con ese Señor que muchas veces pues diverge a la hora de observarlo en su palabra. Nadie quiere a un Dios que haya de terminar la vida de los cristianos en estas condiciones. Recuerdo alguna vez haber hecho la pregunta a la congregación en general, ¿cómo desearía usted que fuera la venida de nuestro Señor? ¿En qué condiciones usted, pues si se le consultase, si se tuviera que hacer una especie de votación, ¿verdad? Imaginemos que el Señor nos dijera, ¿cómo tú quieres que yo haga mi segunda venida? ¿Cómo te gustaría encontrarte conmigo? Bueno, pues Señor, yo quisiera estar en un dulce sueño, en un día tranquilo, en un día que la paz haya reinado en nuestro hogar. Bueno, pues Dios dice todo lo contrario. Es el momento más agrio, el momento más crítico del día debe llevarnos de rodillas antes de siquiera poner la cabeza en la almohada. El momento más triunfal del día, el día de la victoria material, el día de los logros, debe ser el día de agradecimiento genuino al Señor. Debe de ser ese día en el que estemos observando. Me encanta recordar aquel versículo que tantas veces yo lo cito allá en la congregación. En el crisol se prueba la plata, en la hornaza se prueba el oro, pero el corazón de los hombres, los labios del que lo alaban. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando los hombres nos dicen cuán importantes somos, cuán interesantes, cuán grata es nuestra compañía, y nuestro corazón se eleva a lo sumo y dejamos que el orgullo y la vanidad se apoderen de nuestro ser.
Eso no necesariamente es estar vigilantes. Es el momento de pensar, si ahora mismo el Señor se manifestara en nuestras vidas, ¿qué pensaría Él de nuestra actitud? De verdad, ese es el Dios al que yo adoro y al que quiero seguir adorando, del cual tantas veces he dicho que a mí no me ha hecho daño, que jamás ha interferido en mis deseos si es que alguna vez supe que era desear algo, porque ni eso sabemos. Es maravilloso, mi amado hermano, darnos cuenta que cuando el Señor dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y que solo Dios lo conoce. ¿Y cuántas veces decimos nosotros, yo siento en mi corazón, yo sé que mi corazón, y por supuesto hacemos una mala referencia, yo mismo lo he hecho? Debemos de recordar que lo que nuestro corazón siente debe de venir de Dios, debe estar en armonía con su palabra, debe estar en acuerdo completo y total con la voluntad del Señor. Sí, pero sabe de esto, que si usted supiera, hermano, ¿qué haríamos si supiéramos? Bueno, hoy es el día que no solo no vamos a salir de casa, sino que vamos a pasar de rodillas en ayuno y en oración. Pues Dios dice, ¿sabes algo? Eso lo tienes que hacer sin que nada te espante, sin que nada te asuste. Es una práctica. Es como el comer. Nosotros no comemos simplemente porque hoy es día para comer. Comemos porque nuestro organismo lo demanda. En el contexto espiritual somos exactamente lo mismo. Nos alimentamos de la palabra porque, como dijo el siervo David, que nuestra alma tiene sed, sed como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Así dice, nuestra alma requiere de la presencia de nuestro Creador, porque nadie puede ser auténtica y totalmente feliz sin una convivencia plena, santa y poderosa con nuestro Dios. Medite seriamente en esto, hermano, tú que estás ahora mismo pendiente de tantas situaciones, de tantas cosas. Quizá estés lleno de temor, quizá estés lleno de insatisfacción. A los jovencitos que me están escuchando, sé que más de alguno estará pensando, qué injusto es Dios. Justo ahora que yo estoy empezando mis estudios universitarios, oh, yo hubiera querido usar mi carrera, mi título para ayudar a los cristianos. Y yo te entiendo, pero a Dios no le interesa más que tu alma en la eternidad para Él. Y eso es lo que a nosotros debería de interesarnos. Eso es todo. Hablando con un hermano esta mañana, recordábamos esas palabras finales del libro de Eclesiastés, el hombre más sabio, digo el hombre, ¿verdad? El hombre humano, el hombre carnal, que jamás haya existido como el sabio de sabios, Salomón, a quien Dios lo dotó de una sabiduría incomparable. Pues él concluyó su discurso, por así decirlo, su tratado, su investigación de los hechos de la vida del hombre, con una declaración poderosa. El todo del hombre es obedecer los mandamientos del Señor. Qué maravillosa palabra. Imagínate, hermano, caballero, dama joven, el poder agradar a Dios y terminar un día diciendo, Señor, me he esforzado por agradarte, no porque tenga miedo de perder mi salvación, no porque tenga miedo del infierno, sino porque en tu amor me has enseñado a que al agradarte a ti, en mi corazón hay una satisfacción incomparable, indescriptible, esas bendiciones espirituales que son las más importantes. Amado hermano, vigilemos, observemos, démonos cuenta cómo se mueve todo a nuestro alrededor. No simplemente nos demos a la tarea de sobrevivir. Allá hemos aprendido de la misma boca de nuestro Señor que no es lo mismo existir que vivir a plenitud en el propósito y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche espero que al escuchar estas palabras no pienses en mí, sino que pienses en ti. Que esta palabra va dirigida a los corazones de aquellos que necesitan ser guiados, porque reconozco no solo mi función, sino mi responsabilidad, que tantas veces yo lo pues he recordado allá en la casa del Señor.
Dios me ha llamado a cuidar de ustedes, Él me pedirá cuenta de ustedes. Y con esto no me imaginaba que algún día tendré que decirle al maestro, hasta por videos tuve que pues dedicarles el tiempo a los hermanos para que sepan que a esto el Señor me ha puesto. En esta noche que el Señor les bendiga y espero que ustedes disfruten de este tiempo, no solo en armonía de la familia, sino en vigilar y observar. Sé que cuando Dios nos permita reunirnos, y así fuera, los testimonios serán abundantes. Los testimonios serán incontables de estos días en los que anhela nuestra alma estar en la casa del Señor. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.